Ahí comienza la grabación. Bienvenidos a todos a esta nueva sesión de Lean Beer, el noveno desperdicio Lean. Bienvenidas a Rosario y a Belén, a este ciclo de charlas y de compartidas. Y les agradecemos mucho por la participación, por estar, por ofrecerse, por aceptar la propuesta también y por sumarse a esto. Así que bienvenidas, les damos la palabra, comiencen a presentar tranquilas y cualquier consulta yo voy a estar avisándoles si hay algo que no se escucha, si no se ve o cualquier cosa, ¿sí? Dale. Gracias, Ezequiel, gracias por la oportunidad también de contar un poquito las experiencias que vamos construyendo y que creemos que esto, con algunas buenas prácticas, se pueden empezar a implementar un poco más ampliamente. Belu, ¿querés arrancar vos? Bueno, la idea de hoy es hablar un poco de cómo mantener la sostenibilidad en esta industria que todos nos une, que es la construcción. Entonces, por eso vamos a hablar primero un poco de las problemáticas que nos competen, como para entender el por qué queremos hacer una construcción lean, una construcción sostenible, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que nos enfrentamos hoy? Entonces, un poco la problemática que nos compete es la ciudad, la problemática urbana, ¿no? Entonces, cómo la mitad de la población hoy vive en terrenos urbanizados, como la mayoría, es decir, el 95% de estos terrenos van a estar y están en expansión, y también, y que es un poco lo más grave, es cómo estos terrenos urbanizados solo representan el 3% de todo el desarrollo terrestre, ¿no? Pero a la vez, este 3% es el que genera grandes índices de consumo de energía y de emisiones de carbono. Entonces, el entender de que nuestra tarea en la industria genera emisiones es un poco entender cómo podemos mitigarlas. Entonces, hacemos un poco foco, en este caso, con Rosario, decidimos enfocar un poco la charla más desde el lado de los residuos, por más que la práctica es continua y es todo un proceso, ¿no? Pero bueno, como el desperdicio hoy también es un problema en las ciudades y también que solo se recicla, ni siquiera es que se circula o que se hace upcycling, sino que solo se recicla entre el 3 y el 14%, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con la construcción? Que la construcción también genera gran parte de estos residuos, casi el 40% de lo que representan estos residuos está liderado por la construcción y la demolición, ¿no? Y a su vez, también el consumo de energía es mayoritariamente de los edificios, ¿no? Entonces, cómo estas problemáticas se van uniendo y nos van haciendo un poco responsables de nuestro quehacer, entonces, cómo podemos abordar estas problemáticas desde un lado más integral. ¿Ro? Ahí. Bueno, se lo debemos a la tierra, eso se lo escuché decir a Glenn Ballard en el 2017 y recuerdo que en ese momento lo anoté, porque me pareció que era una parte que estaba ahí, los 9 desperdicios los hemos visto durante mucho tiempo y nunca le terminamos de dar la debida atención. Vemos desde ese lugar una posibilidad de trabajar, de hacernos cargo y también de encontrar grandes eficiencias. Entonces, bueno, nuestra decisión, nuestro encuentro fue ver que la economía circular y en concreto la construcción circular era una posibilidad que las planners seteaba la situación de manera muy simple como para poder empezar a aplicar buenas prácticas de construcción circular para poder lograr obras más sostenibles y hacernos cargo de ese noveno desperdicio. Para esto entendemos que por ahí los conceptos Lean están muy entendidos, sumamos, a veces no se suman los 8 desperdicios, bueno, para nosotros este noveno, que a veces aparece, a veces no, es hoy muy importante y se está haciendo conocer, pero bueno, también queríamos un poco explicar el marco de la economía circular y de la construcción circular para aquellos que no están familiarizados. La economía circular lo que viene a traer es un cambio de paradigma, en donde no es un paradigma de la economía lineal, que es lo que está pasando hoy, sino que propone un cambio de sistema, entender que la economía puede ser circular, que, digamos, la naturaleza funciona de forma circular, entonces, ¿por qué la economía que genera el hombre no puede acompañar estos procesos en donde uno empieza algo, genera, y de eso que genera, cuando muere, empieza a ser materia prima, y entonces empieza una vida más alineada a la tierra? Y en esto, la construcción, o sea, digamos, haciendo foco en lo que nos compete a nosotros, la construcción, la mayoría de las veces, hoy se encuentra de forma lineal.
uno genera una producción, el edificio se construye, se usa, se vive, no funciona más, se muere, se demuele y va todo al vertedero. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a agregarle valor a esta transición que tiene un impacto? ¿Cuánto dura un edificio que hoy se hace? Puede durar 50 años como mínimo a veces. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer que estas construcciones empiecen a ser bancos de materiales cuando se dejen de usar, que permitan flexibilidad, que permitan adaptarse a la vida que hoy está cambiando tan rápido, ¿no? Las formas de vivir, las formas de coexistir van cambiando, los materiales van cambiando, entonces, ¿cómo podemos hacer de este proceso un poco más circular? Y entonces, ahí es donde creemos que todas estas prácticas, uno las ve a veces muy imposibles o muy lejanas, pero un poco la herramienta de las planners y la construcción Lean es la que puede limpiar esos procesos para poder entender la circularidad, ¿no? Tal cual. Bueno, acá antes de entrar a contarles específicamente cómo abordar desde el Last Planner el tema de la circularidad y la gestión de residuos, queríamos compartirles esto, y justo con Ezequiel lo hablábamos también hoy temprano. Nosotros consideramos que el Last Planner es una herramienta de triple impacto. Todos estamos al tanto del impacto económico que tiene en términos de la capacidad de cumplir con plazos, reducir errores, un montón de trabajo innecesario. Hoy con Ezequiel compartíamos esta parte del componente social que tiene, hablamos de la obra como escuela, como generador de espacios donde es valorado el cumplimiento de los compromisos, la comunicación asertiva, un espacio que también da validación profesional. Uno sabe que cuando una persona ya pasó por las planners, son varios puntos ganados a la hora de emprender un proyecto nuevo, incluso una conversación, y sobre todo de integridad. Y con esta integridad, esta cuestión de los argentinos, ¿no? Que nos gusta quedar bien cuando damos la palabra. Y acá está la parte ambiental. Entendemos que todo ese trabajo innecesario nos cuesta en el bolsillo, pero hay que entender también que la actividad tiene una huella ambiental y que eso también lo estamos ahorrando a la hora de no hacer un trabajo o no desperdiciar una pared mal hecha. Nosotros encontramos acá las planners como una muy buena herramienta para también planificar y contemplar los aspectos más ambientales de la obra. Acá vamos a estar hablando concretamente de las 5 conversaciones de las planners, y después Belu nos va a estar contando la experiencia concreta que tuvimos el año pasado. Un poco qué es lo que consideramos. A la hora de hacer el master plan, vamos a poder tener una idea de las corrientes primarias de residuos, obviamente, entender si vamos a estar trabajando con hormigón o con Durlock, es una diferencia bastante importante, por decir algo burdo, ¿no? Pero entender cuándo y también en qué momentos, porque hemos aprendido en la experiencia que uno planifica lo genérico, pero después cada etapa de la obra tiene algunas cuestiones específicas respecto a cómo vienen preparados y entregados también los productos que se van a consumir. Es en esta etapa, no, para que, antes, gracias. Además, es el momento para empezar a pensar las estrategias de circularidad, de reciclaje y de donaciones. Acá entendemos que lo prioritario es darle una segunda vida a los residuos, los mal llamados residuos que van surgiendo, sabiendo que también ese segundo uso se puede hacer en la propia obra o se puede hacer haciendo donaciones a entidades que estén cerca de la obra, partes de la comunidad, escuelas de oficios. Hemos visto experiencias hermosas respecto a eso. Y en última instancia, un reciclaje que permita volver a darle valor por lo menos al material. Acá también, dependiendo de cada obra, es donde empezamos a abordar estas cuestiones de cuáles van a ser los canales de reciclaje y donaciones, de qué manera vamos a estar haciendo esos movimientos, los acopios que se van a necesitar y demás. Ahora sí, podemos mostrar en el plan de fases. Ya acá puntualmente, entendiendo en la fase específica el trabajo que se va a estar haciendo, ya podemos entender las corrientes específicas y empezar a dimensionar el volumen que se va a generar, de qué tipo de cosas, y empezamos a pensar acá la posibilidad de colaboración con proveedores. Cualquier actividad de just in time que se planifique o de preproducción que se planifique puede ser planificada buscando minimizar la cantidad, por ejemplo, de embalajes, que son los que habitualmente no tenemos contemplados y que terminan generando un montón también.
En etapa ya de Look Ahead, mirando el horizonte de las próximas semanas, ya el trabajo empieza a ser más específico, más operativo, de validar el layout o cómo se va a estar acopiando lo que sea que se genere en la etapa de la obra de las próximas semanas, y una primera agenda de separación y recolección en el caso en que sea necesario. Y después en las reuniones semanales, entra la coordinación de todos los días, ¿no? ¿Cuáles van a ser las estrategias que vamos a abordar? Por ejemplo, la parte de demolición o de disposición segmentada de los materiales. Vamos a estar revisando un poco los seguimientos de acopios, y ahí es donde también empieza a aparecer más clave la parte de la posibilidad de planificar la reutilización de esos materiales dentro de la propia obra. Por último, queríamos compartirle algunas métricas de las que se pueden ver a nivel de aprendizajes. Estas son, en principio, cosas que nosotros vimos que muy rápidamente se puede tener información y empezar a compartir para un poco estimular la continuidad de la actividad. Los ahorros, hay cuestiones bien concretas que son los materiales, los jornales, la cantidad de bolquetes que se están ahorrando. Y después el tema de donaciones o el destino que se le dan a otros productos que también tienen como un valor ahí de interés que estimula un poco a seguir, continuar haciendo el trabajo. Me parece que con esto ya estamos, y ahora, claro, Belu nos va a contar la experiencia que tuvimos en Hebras el año pasado en Buenos Aires. Bueno, un poco también traerles un ejemplo es para mostrar que todo esto es posible, porque siempre entendemos que a veces de la teoría a la práctica, si ya a veces nos cuesta reciclar en nuestro propio habitar, no me imagino en una obra, ¿no? Entonces, bueno, este fue un gran desafío donde reciclar fue como un ganar tiempo, ¿no? Entonces, como al revés, algo que uno piensa siempre que va a ir para atrás, terminó saliendo 3 veces más para adelante por haber hecho un buen armado y una buena logística de demolición. Entendemos que esta es una demolición de obra seca de un piso de oficinas, que es distinto en una casa o cuando se demuele alguna construcción para hacer algún edificio y demás, pero bueno, este es el caso que creíamos más claro como para mostrarles. ¿Cuáles fueron los desafíos que tenía esta obra? Primerísimo, eran que eran 2.000 metros cuadrados, solo había 6 meses, no hubo mucho tiempo de planificación, y el equipo proyectual, que es el estudio Hebras, estaba en Rosario, mientras que la obra era en Buenos Aires, con un equipo que no se conocía, no era gente del estudio quien hacía la obra, sino eran todos intermediarios distintos que teníamos que llevar a cabo en 6 meses la entrega y demolición. O sea, demolición, proyecto y entrega final. Recibimos el piso cargado, o sea, un piso limpio de mobiliario, pero cargado de estrategias de Durlock, de distintos cerramientos, acústicos, no acústicos, Durlock, de lo que sea, piso de alfombra, todo lo que se puedan imaginar de unas oficinas vacías. No es que estaba el piso un poco construido, sino estaba entre un 60 y un 70% construido. También ayudó que, como teníamos poco tiempo, la lógica proyectal fue mantener el diagrama parecido como para poder usar las mismas estructuras o optimizar la infraestructura, ¿no? Bueno, lo primero que tuvimos que hacer fue como un master plan donde se vino la gente de Rosario, donde se juntó a los principales intervinientes en el proyecto, había un equipo de dirección de obra, había un equipo de gerenciamiento, y estaba el equipo proyectual, digamos, que a su vez tenía una división entre gente de proyecto y gente de gestión. Entonces, con todo ese equipo se juntaron y también se pudo explicar un poco el proceso de las planas, que por más que había contratistas que lo conocían, otros que no. Entonces, fue como importante empezar a darle forma a los tiempos, a las fases y a cómo se iba a gestionar esto a través de las planas, ¿no? Fue fundamental poder entender y tener muy presente una repetición continua de planes, de fases, de planes semanales, de distribución, de gestión de trenes, pero cuando empezamos la demolición salió el automático, el empezar a demoler como si no hubiera mañana, ¿no? Y esto era un tercer piso, solo se podía entrar por el subsuelo porque las oficinas seguían en uso, es un complejo grande de oficinas que tiene un montón de empresas que cuidan la imagen, que son todas espacio abierto, por lo cual empezó el automático y hubo que poner un freno. Fue como... Entonces, bueno,
Entonces ahí es donde entendemos la obra como escuela, el frenar, el pensar, y mucho de la gestión de las planners ayudó al compromiso, al conocerse y a traccionar como equipo, ¿no? Entonces lo que se decidió fue ir armando sectores de acopio alrededor de la obra, manteniendo esta gestión de trenes, para entender dónde podíamos acopiar y hacer como si fuéramos un corral. El corralón es conocido por todos. Entonces, bueno, íbamos separando los materiales, también generamos mucho compromiso al entender de que ellos iban a beneficiar de toda esta separación, porque lo que no se usara ellos sí los iban a poder llevar a sus casas. Entonces, también poder comprometerlos y poderles mostrarles que esto no es solo por el bien de la obra, sino que también es un beneficio para todos, para el ambiente, para cada uno y para la gestión de la obra, para poder cumplir, ¿no? Logramos una separación exhaustiva tanto de luminarias, de perfilería, de conductos de aire. Las placas de Durlock las empezamos a desarmar sacándole, pelándole la masilla y sacarla, o así como se pone, así como se saca. Por ahí no se podían reutilizar, pero de esa manera no generó lo que generó la foto anterior, ¿no? Entonces era mucho más limpia, la obra empezó a disminuir su cantidad de polvo, son las oficinas, ustedes ya saben que son todos cerradas. Entonces, la gestión de polvo hace a veces imposible trabajar cuando uno está demoliendo. Entonces, también son cuestiones de convivencia. Si nosotros somos más limpios, la obra es más limpia y nosotros podemos trabajar mejor. Belu, ahí te voy a interrumpir. Es importante saber que era tan extensa la obra que desde el principio se armó una segmentación que iba como alrededor de toda la planta, se aplicó un primer abordaje de trenes y la demolición iba avanzando y atrás iba la obra ya empezando. Entonces esta gestión fue súper importante porque estábamos demoliendo y trabajando al mismo tiempo en un ambiente que estaba limpio, que estaba ordenado, que estaba seguro. Más todo esto que Belu nos está contando. Perdón. Bueno, y entonces un poco contarles cuál fue el destino y no final de estos residuos, ¿no? Hubo distintas clasificaciones de todo lo que fue pasando con todo esto que se acopió, ¿no? Que duró un mes. Bueno, la lana de vidrio, por suerte, estaba en paneles, entonces fue como bastante fácil de acopiar y entonces se pudo reutilizar el 100%. Entonces, del presupuesto inicial se ahorró el 100% de la lana. Fue como un regalo que vino de la obra. Pero no solo es esto, sino recordemos que era una obra que todo se subía desde el subsuelo, entonces no solo se ahorraron los jornales de subir, se ahorró también todo lo que viene en el envoltorio, que después es más basura para el volquete, y también los fletes que iban a tener que traer la compra de esa lana, ¿no? Entonces uno piensa que se reutilizó y se olvida de que hay gente que no tuvo que estar abriendo paquetes de lana, donde esos paquetes de lana terminan en el volquete y no se bajaron y no se subieron tampoco, ¿no? Y entonces, estas son todas cosas que vienen arraigadas a reutilizar. También, otra cosa, sí, hay alguien que preguntó algo, ¿no? Sí, Fede, acá. Una pregunta, Sí. ¿eso ya lo habían planteado de entrada con el comitente que si existiera posibilidad de reutilizar material usado y estaba en buen estado, ellos lo iban a aceptar o fue una propuesta en el momento? ¿Cómo fue eso? Fue una propuesta en el momento. O como fue atractivo el punto, mira, lo restamos del presupuesto, obviamente les va a interesar porque es plata de menos que se ahorran, digamos, ¿no? O sea, claro. No. Acá fue un poco y un poco, siempre había un representante del comitente en la obra, ellos como que la obra recibió esto como de regalo, digamos, como era de alquiler, nunca se presupuestó, no nada, y el mismo comitente decidió usarlo, pero sin restarlo del presupuesto, entendiendo por qué, porque si ellos lo reutilizaban, tenían que entrar en un proceso donde se tenían que certificar, y eso iba a tardar 6 meses. Entonces, el mismo comitente lo dio como en estas transacciones que se van haciendo implícitas en la obra, donde úsenlo y después por ahí si hay otra cosa, después lo vamos resolviendo, pero no se hizo de forma explícita por los procesos internos de que tiene una empresa internacional. Pero sí quedaron como implícitos de ciertos adicionales en donde se pedían cosas extras y fue como toda una logística también de equipo. Una negociación que se transcurrió entre la obra. Y después Exacto. otra pregunta que quería hacer es, ustedes de entrada ya se planteó que se iba a tratar de trabajar con esta metodología de, por ejemplo, una demolición más consciente,
O también fue como pasó entró en lo automático y vieron, no, para, esto hay que hacerlo distinto y surgió de ahí, o ya se planteó esa idea desde el comienzo, como desde el pliego o desde el pedido de cotización de hora que ya sea así, como para respetar una norma LEED que a veces aparecen esos pedidos, No. o surgió en el momento. No surgió desde o sea, no fue pedido ni acopiado, sino fue una cuestión de contratación cuando se nos contrató la gerencia, el gerenciamiento de obra, donde nosotros, por el solo hecho de querer trabajar sobre el 9º desperdicio, lo teníamos como una intención y dependíamos mucho del equipo de la dirección de obra, que fue fundamental, y del equipo de la constructora y de los distintos proveedores. Entonces fue como también traccionar y a entender esto de la obra como escuela. Bueno, esto se puede hacer, sí, bueno, y entonces fue como un proceso, porque cada obra es una dinámica de reciclaje distinto, ¿no? Porque tampoco sabíamos muy bien qué íbamos a poder encontrarnos, qué se iba a poder sacar y qué se iba a poder reutilizar. Pero la dinámica era clara, la dinámica era separar, entender, frenar cuando esto se esté yendo por el automático. Pero no fue pedido. Una pregunta más, eso también lo pregunto porque tal vez si de entrada, ¿no?, a una constructora le planteas de trabajar de esta forma, tal vez desde el modo no conozco, miedo, esto va a ser más lento y más caro, o sea, ¿no? Uno puede llegar a pensar ahí vamos sobre ese punto para en realidad tal vez termina siendo al contrario, termina siendo más beneficioso para la obra, por lo tanto para todos los que participan. Sí, ahí sí puedo responder yo. Entendemos que a la fuerza esto no se consigue y que cierta intención desde las cabezas del proyecto es necesario porque también terminan de traccionar. Nosotros estas ideas las habíamos charlado en algún momento en Hebras como posibilidades, como ideas que se podían intentar con las intenciones de abordar el tema de la gestión ambiental, además de la eficiencia en obra. Nosotros ya veníamos trabajando con las planners de antes, y este fue también un guiño de si podemos, probemos. Hoy en día, hay una oferta de poder trabajar de esta manera, pero un montón de otras veces han sido siempre pruebas dentro de un proyecto para ir a justificar, y nosotros sí lo abordamos de esta manera para justamente tener métricas y decir, bueno, lo podemos probar, vemos que sale y empecemos a medir. Eso fue una charla que tuvimos muy al principio de la obra, empecemos a medir para validar que esta idea que tenemos tiene sustento, ¿no? Entonces ahí sí hubo como un poco un paso, un gesto de confianza, y nosotros agarrarla con bastante conciencia para salir a comprobarlo y poder rebatir las ideas de que es más caro o lleva más tiempo o es filantropía. Creo que hay una pregunta también de ese. Sí, soy yo. Sí, la pregunta mía tiene que ver con esos sectores donde acopiaban. Eso estaba, o sea, había un plan de sectorización y eso se planteaba en equipo, o sea, todo el equipo de subcontratistas, o sea, entre todos estaban de acuerdo en que este sector era para copiar este material, este sector para copiar este material. Sí. ¿Y en qué espacio se trabajó eso? ¿En una reunión de planificación intermedia? ¿En una reunión de master plan? Fue un poco orgánico por esto que también había que culturizar un poco sobre esto. Entonces no es que se pudo pensar, ni tampoco esta fue una obra que tuvo mucho tiempo de planificación, porque las licitaciones a veces de los proyectos de oficina, hoy, bueno, mañana empieza mañana, de acá tenés 6 meses, ¿no? Pero sí en esa reunión de master plan y se fue como dando de forma genuina. Empezamos a copiar, bueno, mucha reunión interna. ¿Cuál va a ser el primer paso que vamos a dar? Listo. Bueno, acopiamos acá. Y también se fue un poco corriendo esa gestión de acopio a medida que se fue vaciando la obra, se iba corriendo lo que se dejaba, lo que tenía más tiempo. Entonces, ahora cuando empiecen a ver cómo fue la eliminación de esos residuos, fue como un tren, ¿no? Este tren, como decía Rosario al principio, esta gestión de trenes ayudó y se iba moviendo, pero siempre fue una conversación y un acuerdo entre todos los proveedores, porque tampoco en esta, no es que había un montón de proveedores, pues siempre la constructora principal, los de electricidad, al principio no son tantos. Entonces era un acuerdo que a ellos les venía bien, bueno, acá no estoy, bueno, vamos por acá. Entonces eran como acuerdos implícitos que en las planners semanales
se reforzaban. Tenemos que mover este acopio. Bueno, ¿a dónde lo movemos? ¿Vamos a ir para allá? Bueno, nos movemos para acá. Entonces, las planners ayudaron mucho a internalizar y a contagiar este efecto, ¿no? Bueno, después, no sé si hay alguna pregunta más o seguimos. No, yo me iba a meter porque ¿no? Bueno. No, esto de que desde el método, un poco lo que estuve presentando yo al principio, claramente en el master plan tenés que tener una idea de dónde va, digamos, son cosas voluminosas y que tienen como su espacio, entonces en el master plan hay que contemplar un poco una idea de si se va a ser adentro, si va a ser afuera. Después en las fases, cuando ya entramos más en específico de cuáles van a ser los productos o los materiales que se van a estar acumulando y cómo va a ser ese movimiento más de trenes puntualmente durante la fase, son 2 instancias en las que uno puede empezar a prever para minimizar después los movimientos necesarios, pero después va mucho en la construcción de la diaria, en cómo eso se va a ir moviendo. Sí, siempre hubo una intención, digamos, de un pensamiento por detrás, pero en las planas se reforzaban los acuerdos y a veces hay cuestiones donde uno lo pensaba de una manera y al final nunca íbamos a guardar los fenólicos, empezaron a guardar y terminaron siendo de gran valor porque también en esta obra todo lo que es ruido no se podía hacer, entonces con esto le facilitaba un montón el trabajo del día a día de empezar a poner los refuerzos. Entonces volvemos a que no solo se ahorraron unos pedazos de madera, sino que se ahorró en gestión de tiempo, la hora a la noche sale el doble, entonces hubo mucha mano de obra que se aprovechó y que en vez de cortar todos los refuerzos ya estaban cortados, estaban a disposición. Si algún refuerzo no funcionaba, podían usar más, menos, se fueron como algunos que no estaban contemplados por proyecto, y siempre hubo ese material, ¿no? Después, otro que se optimizó, se trató de sacar la perfilería lo mejor posible, entendiendo que por ahí no servía, pero sí servía para hacer velas, para hacer refuerzos, para sostener alguna estructura momentánea. Entonces era como un material sin usar a veces, cuando a uno le pasa que están usando el material nuevo para sostener algo que está provisorio, ¿no? Entonces se empezaron a usar como mucho material por tener a mano para cuidar el material nuevo. Después, bueno, todo esto que se le pudo encontrar sentido, se ahorraron un montón de materiales y un montón de jornales que bajaban ese material. Había que bajarlo al subsuelo para salir por la barranca, para poder rellenarlo, y que tenía que ser en determinados horarios. Entonces, y que después teníamos mucho lío porque los recicladores urbanos también generaban mucho desastre alrededor de los volquetes, entonces nos ahorramos un montón también de tiempo de gestión, ¿no? O sea, no solo hay cosas que son como invisibles, pero que desgastan mucho la obra. Entonces, uno puede tener métricas por ahí, cantidad de jornales, cantidad de materiales, puede tener números, dinero, pero hay una gestión de tiempo que uno se ahorra, ¿no? Después hay una parte que es la que le empezó a dar un poco más de sentido, que fue el descarte optimizado. El descarte optimizado fue esto de encontrar a quién le podíamos dar este material y que lo podían usar de provecho. Encontramos una escuela de oficios, una escuela también muy grande, un comedor, y no solo el poder expandir la obra y entender de que una obra nueva también genera beneficios a su alrededor, porque va a haber más gente que va a consumir los productos del entorno, pero sino que también la obra en sí sea expansiva, ¿no? Y también nos ahorramos mano de obra, porque le pedíamos que quien viniera a retirarlos, nosotros nos hacíamos cargo de los seguros diarios que nos pedían para entrar, pero ellos terminaban ayudando a bajar todos estos materiales, ¿no? Que eran materiales pesados, que a veces había que tener 3, 4 personas para bajar las placas de madera. Entonces, fue no solo el hecho de donar por donar, sino que también es un beneficio, donde en vez de tirar algo que te va a gestionar volquetes, ruido y demás, lo estás expandiendo y te está generando un beneficio desde otro lugar. Y otra gestión que tuvimos, que esta sí fue un poco que surgió, que a veces los camiones recicladores no podían entrar a este complejo de oficinas. Entonces había un montón de material que uno puede meter en un camión y demás, pero en este lugar en particular no nos dejaban. Entonces, como habíamos separado, como se ve ahí, como a modo corralón, empezamos a hacer una gestión de volquetes limpios. Se bajaba todo un mismo material al volquete. Entonces, el reciclador urbano no se puede poner a hacer separación de residuos dentro del volquete. Cuando lo hace es el problema que deja toda la calle sucia.
y por ahí no llega a meterse al fondo del bolquete. Entonces, de esta manera, por ejemplo, en los materiales de electricidad, al bajar todo junto, pasaba el reciclador y en 2 horas el bolquete estaba vacío. Entonces, de esa manera es como que se ahorraron un montón de bolquetes y el mismo reciclador tuvo un montón de tiempo a su vez ahorrado y una limpieza en su gestión de reciclador mucho mayor, ¿no? Y bueno, entonces esto fue un proceso terminó siendo como un equipo colaborativo en donde si venía gente de las donaciones y después yo me puedo llevar para mi casa, entonces sí, por supuesto. Entonces también entender las necesidades de ellos, de la gente que trabaja y entender que la obra también es un equipo y que todo sirve. Fue como hizo esta gestión de equipo, después la obra no solo siguió los 5 meses siguientes, donde se mantuvieron algunos principios, otros a veces la obra es un poco más desgastante, pero cada vez que hubo que hacer alguna reforma en la obra, quedó como una esencia de equipo que nos sigue uniendo, que fue, que un poco se ve acá en unas preguntas fáciles que les hicimos. No sé, Rosy, si las querés contar. Sí, dale, sigo yo. Bueno, lo que hicimos cuando terminó la obra fue un poco consultarles qué les había parecido. Nos interesaba mucho la voz de las demás personas a las que habíamos medio subido al barco durante todo este proceso. Las respuestas fueron súper positivas, ¿no? Si la dinámica de separación resultaba útil, la gran mayoría respondió que sí, absolutamente. Si le parecía importante aplicar esta dinámica en otras obras, un poco la experiencia que tenemos siempre es que la respuesta ahí es que sí. Había una pregunta que también nos gusta hacer para entender esto de lo que es la percepción, de lo que es la realidad cuando salimos a medirla, que también en el rubro de la construcción está bastante desdibujado, ¿no? Cuando empezamos a medir nos damos cuenta que hay muchos mitos que se pueden revertir. Preguntamos si consideraban que esto había llevado más tiempo de obra, y es importante ver que el 25 dijo que no, y el otro 25 dijo tal vez, pero seguro no hubo nadie que viera en esto una carga de trabajo. Si queremos pasar a la otra, también les pedimos si podían compartirnos los beneficios que vieron. Ahí está buenísimo porque ellos mismos estuvieron reconociendo la mejora de los tiempos en la mano de obra, la cantidad de ahorros que había, los menores tiempos de ejecución de las tareas. Un poco se vio cómo de manera ordenada todo fluye mejor y es nuestro propio trabajo el que nos va ordenando el camino, el que nos va liberando el camino. Y en ese sentido creo que refuerza esta idea que decíamos hoy. El 9º desperdicio siempre había quedado un poco como relegado de segunda, y acá entendemos que muchos de los traslados, muchos de los problemas de sobrestock también tienen que ver con ese residuo mal gestionado, ¿no? Que nos interrumpe y que nos dificulta y que nos genera cambios sobre los planes, reajustes permanentes de mover, de sacar, de limpiar. También trajeron esto de qué bueno el beneficio de poder reutilizar todo lo que seguía sirviendo y volver a darle una segunda vida útil. Y les pedimos recomendaciones. Apareció esto, lo importante de procesar el desmonte para optimizar su buena función, tal vez darle un poquito de tiempo a que ese desmonte sea más fácilmente reutilizable. Ser más estrictos con los que no cumplen, porque también está bueno ahí ir entre todos ayudándonos, e incentivar la costumbre, que es un poco la recomendación que surge siempre, ¿no? Seguir así. Nosotros hicimos cuando... esta última, importantísima. ¿Resultaron útiles las reuniones? El 100% dijo que sí. ¿Qué vieron positivo? Los objetivos precisos y la mejor interacción, la organización que había entre todos, que se organizaba bien la semana de trabajo y todo lo que eran puntos estratégicos, pero sobre todo esta foto tiene que ver con algo que traemos siempre, de que el momento de la reunión de las planners tiene que ser un momento al que tengan ganas de llegar. Entonces había incluso una dinámica de a quién le tocaba llevar las harinas, las medialunas, los desayunos, para hacer también del momento un momento ameno y de encuentro que realmente redundó en mejores resultados. Cuando uno encuentra que ese equipo va siendo
las cosas se van haciendo más fácil, digamos, cuando hay encuentro, cuando hay charla, cuando hay posibilidad de colaborar y decidir juntos lo que se va a hacer. No solo eso, sino que qué bacán, que aparece en la foto, son harinas que hacen unos emprendimientos de un sector de la villa, de cerca aledaña. Entonces, como era todavía más circular el proceso, ¿no? En donde si vos todos los viernes vas a comprar, bueno, ¿dónde comprás? Es un poco la gestión de proveedores que uno, si quisiera, podría llevar esto a su propia gestión de diseño, ¿no? ¿A quién le voy a comprar? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿No? Entonces, al que le tocaba, por ahí compraba en su barrio, por ahí compraba donde podía, pero digamos, el entender de que al ser parte, darle un segundo pensamiento, ¿no? Bueno, y como siempre cerramos con aprendizajes, hicimos un poco de Luz Delta ahí al final del proyecto, y lo que queríamos era compartirles cuáles fueron los puntos que vimos como importantes a rescatar y a tener en cuenta para hacia adelante a raíz de la experiencia de este proyecto. Primero, esto que decíamos, el poder contemplar la gestión circular desde el master plan, empezar el proyecto ya con la intención, porque eso hace que el resultado sea más fácil de conseguir y mucho menos tironeado por ahí. El poder planificar de entrada, saber quiénes son los proveedores que podemos elegir que potencien todos los resultados que estamos pensando acá, por ejemplo. O si vamos un paso más atrás, hasta en la selección de los materiales que se van a utilizar. Por otro lado, el siempre pensar en los 3 canales, lo primero que vamos a buscar es el upcycling, el metareciclaje, la reutilización del material tal como está, o con una mínima intervención, pero no llegar al punto de reciclar hasta que no sea necesario. La donación es un canal que también encontramos que tiene un montón de impactos, como bien contaba Belén, y todo lo que no haya podido ser reutilizado y donado, sí que pueda ser reciclado de la manera más fácil posible y tener como los 3 canales siempre presentes y con esas prioridades. Lo importante que es continuar las prácticas para crear hábitos, esto de que no decaiga, de tener métricas que también vayan reforzando la continuidad hasta que todos se terminan de subir al barco. También vimos esto de que cuando las obras son largas necesitan un abordaje especial, no es lo mismo un proyecto corto que una obra con muchas fases. Entonces ahí también algunos puntos que nos parecían importantes, esto de trabajar con un facilitador de la reunión de las planners que sea enfocado, que no tenga, un poco tratar de que no sea una persona con responsabilidad dentro de la obra, para que justamente quien facilite y los demás puedan responsabilizarse de la parte que les toca. Tener este rol objetivamente. El poder, en la medida de lo posible, ir reforzando todo lo que se va trabajando en capacitaciones y comunicación de métricas, porque entendemos que esto refuerza y contribuye a que la gente se sume, y el hacer foco en el beneficio mutuo para también contribuir a que sea más fluido, a que haya más participación y demás. Por último, y que tiene que ver con lo que les mostrábamos antes, esto de poder hacer un cierre a conciencia. Poder dar feedback a los proveedores, hacer un trabajo de lecciones aprendidas con las principales personas que estuvieron participando en el proyecto para poder bajar y capitalizar los aprendizajes de todos. Y lo que nosotros recomendamos es en esa misma, digamos, como consecuencia de esa primera actividad de lecciones aprendidas, hacer una evaluación de proveedores, empezar a tener registro de cómo los proveedores de los proyectos se desempeñaron en todas estas prácticas, tanto las de las planners, las de eficiencia, las de trenes, las de circularidad, porque realmente el valor agregado y a veces no tan percibido de un proveedor que ya está alineado a esta forma de trabajo no se termina de ver cuando vemos un presupuesto, cuando negociamos una obra, pero sí en la experiencia en concreto. Entonces, entendemos que ahí hay doble valor, un valor para nosotros de poder elegir buenos proveedores, un valor para los proveedores de que haya un reconocimiento respecto a estas alineaciones, ¿no? Y agrego algo más, que era un poco alineado a lo que preguntaba Federico, de esto de si hay que hablarlo con el comitente, si hay que gestionarlo. Muchas veces es como que estas buenas prácticas es como preguntar si se pueden usar las planas, ¿no? Hay veces que el comitente quiere esto, bueno, y uno en el proceso, si uno ya lo viene como, bueno, yo lo hago de esta manera,
y ya lo tengo incluido en cómo yo lo voy a gestionar, no genera trabas, porque a veces si no empiezan, bueno, pero si yo hago esto, a vos te va a llevar más tiempo, y como la gestión todavía de reciclar, entiendo que es una cuestión cultural todavía que cuesta, como que es una manera de hacer, ¿no? Y entonces cuando uno lo trae, y lo trae desde el lugar, así como pone las planas, así como organiza, así como hace las reuniones, así como se recicla. Y entonces cuando uno lo pone como algo y todos empiezan a contagiarse, fluye naturalmente, ¿no? Entonces, para mí todas estas prácticas que desde este grupo que estamos acá reducido, que entendemos que hacen bien, por ahí desde afuera generan más resistencia, ¿no? Entonces, cuando uno ya las da como que funcionen y como van, siempre terminan generando efectos triplemente positivos. Desde gestiones más pequeñas, que nos ha pasado, de hacer gestiones mucho más chicas, pero de repente también se empiezan a contagiar. Che, esto lo guardo porque por ahí les sirve a los que vinieron la otra vez, ¿no? Entonces, es como que, y no quita más tiempo. Esa es la realidad, no quita más tiempo, sino que ayuda, pero obviamente va a quitar más tiempo cuando no se hace de una forma organizada. Por eso creemos que las planas, por eso parte del título que armamos también con Denise y con Rosario, fue como entender que las planas son esa herramienta de gestión que nos permite abordar la sostenibilidad, ¿no? Y bueno, para esto también traernos a llevar cómo impacta todo lo que hacemos en las ciudades, ¿no? Entonces, nosotros también gestionamos los residuos de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con ellos? Es una pregunta que nos mueve y es lo que nos genera hacer estos tipos de proyectos así, un poco más difíciles. Bueno, queríamos aprovechar para terminar con tiempito para poder abrir también a más preguntas, respetando un poco los tiempos de todos, pero sí que podamos entrar más en detalle en los que les haya quedado ahí pendiente o abierto. Sí. Adelante, Julio, dale. Yo más que preguntas no tengo más que felicitarles por el excelente, no solo la excelente presentación, sino el proyecto que han presentado. Evidentemente, y esto también no solo de las planas, sino también de 5S, es un cambio de actitud fundamental, el darse cuenta que cómo tratamos las cosas cuando decidimos si las consideramos útiles o las consideramos basura. El que se tomen el tiempo de hacer los desarmes de manera de que aseguremos de que en vez de fabricar escombros, mantengamos la utilidad para nosotros mismos o para otros. Entender eso es algo fundamental para cualquier organización. Y claramente la evidencia de que, como diría Napoleón, hagámoslo despacio porque estamos apurados, se vuelve fundamental. Evidentemente, es una cuestión que no tiene que ver tanto con los conocimientos iniciales, sino con un cambio de actitud primero. Cuando vos decidís que algo es basura, lo tratás distinto que cuando vos decidís que esto es algo que le puede servir a alguien, empezando por mí. Así que no tengo más que felicitarlas, realmente es un trabajo espectacular el que han hecho, chicas. Gracias. Por otra parte, cumplo con digamos, una observación que les hice al final de la jornada que hicimos el año pasado, que les decía, muchachos, es fundamental, se los dije y quedó grabado cuando hablábamos de digamos, en la camaradería final. En Córdoba, ¿no? En Córdoba. En Córdoba, exactamente, cuando les decía, muchachos, apuesten por el liderazgo femenino porque es otra cosa, es otra mirada, una mirada mucho más amplia, más holística, y veo que el porcentaje de participación femenina aquí hoy, no solo por las dos protagonistas, sino también por ver a otras personas que están aquí también, me parece que es algo que hay que destacar. El liderazgo femenino es otro cantar, muchachos. Gracias, realmente. Nada para agregar.
Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo, mientras voy a aprovechar a hacerles una que me anoté por acá. Ahí ustedes contaban que para las reuniones de las Planner había una persona, un facilitador. ¿Ese facilitador era elegido de entre el equipo, era parte de la empresa, parte de dirección de obra, tenía algún bando, podríamos llamarlo de alguna forma? Era yo la facilitadora de la gestión. Ahí está. Ahí iba. Fue así como un poco se armó, volvemos a lo mismo, estas obras son de un día para el otro, gente de Rosario que nunca había construido en Buenos Aires, y se armó este plan, entonces con Rosario como que nos fusionamos, y la idea fue que para llevar a cabo bien, uno no puede, y eso hasta hoy me pasa en algunas de mis obras en particular, no se puede ser director de obra y además liderar la gestión. O sea, como que hay dos roles que uno no ve con claridad, porque si uno está viendo los planos para ver si pusieron bien las ménsulas, para ver si la cañería está filtrando, y además ocuparse de la gestión del tiempo, de que no están llegando los materiales, empezar a llamar en obras que están tan acotadas y que tienen una presión nocturna, donde se trabaja 24 horas, iba a ser un fracaso inminente, ¿no? Entonces, también entender que el director de obra no es un superpoderoso. Entonces, poder separar eso ayudó también a que quien llevara los tiempos no esté después en el día a día corrigiéndole, no, además de no cumplir los tiempos, no me estás haciendo bien el trabajo, o, che, no vemos esto. Entonces, separar los roles ayuda a la eficiencia. A veces sí, desde primera movida parece que es un costo mayor, pero terminó siendo un costo menor el poder separar los roles, sí, y hacer una gestión ordenada en cuanto a las direcciones de personas, porque si no, es como que se empieza a mezclar. Sí, también es un caso una situación real que esta es una recomendación que yo traigo hace mucho tiempo. En Ebras particularmente, ellos tienen a sus propios facilitadores dentro del estudio, y en este caso particular, un poco Belén ocupaba ese rol como parte del equipo de gestión del estudio que desarrollaba la obra, ¿sí? Pero un poco con la función de no tener bandos, sino todo lo contrario, facilitar el encuentro y los acuerdos. Buenísimo. Bueno, gracias. Ahí levantó la mano Valentina, me parece. Sí, va un poco por lo que venían explicando, y seguramente en Uruguay no es tan común esta manera que estabas explicando de gestionar, por un lado, un cliente, por otro lado, un contratista principal con los subcontratos. Bueno, eso sí es lo usual, pero ustedes serían como una empresa que hace la parte de gestión de obra independiente a las dos. Sí. Para que me quede claro el rol. Y ustedes son las que llevan la implementación de las Planner. O sea, depende del caso. Hay veces que uno puede capacitar, y por ejemplo, en este estudio de Rosario, particularmente de Ebras, se lo capacitó para que ellos mismos pudieran diferenciar el que hace la facilitación de las planners y el director de obras. Son dos personas que trabajan para el estudio Ebras, pero que tienen roles distintos, digamos. Bien. Tienen un área de gestión. Y después, en otros casos, que hay gente que no tiene o el tiempo ni lo quiere hacer, sí actuamos como rol directamente de hacer las planners, por ejemplo. Y entonces, cuando uno tiene también ese rol, también puede tomarse la licencia de empezar a pensar, y esto es lo que, o por lo menos después de esta obra, fue como un despertar en entender que esto, para que salga bien, tiene que ser un poco así. Porque si no, o sea, quien lidera las planas, las fases, puede darle estas vueltas que el director de obra, con todos los problemas que tiene en la obra, de todo, o sea, para algo está el director de obra, digamos, no se pueden pensar, digamos. Es como muy son otros intereses, digamos, o sea, son otras responsabilidades y otros intereses, y a veces son contrapuestos. También se tiene que dar ese contrapunto a veces de mejores prácticas a nivel las planner o de planificación, y el apuro, entre comillas, del director de obra, o las presiones que tiene. O sea, como que eso está son bueno. Pero aristas de una misma mesa, digamos. Entonces, claro, a veces está bueno separarlas, y hay empresas que prefieren que sea otro ente totalmente externo. Eso queda también según cada empresa.
Perfecto. Tano, no me queda claro el rol de ustedes, pero ahora me quedó perfecto. Gracias. Sí. Sí, yo levanté la mano. A mí lo que me parece espectacular es, uno dice, bueno, el tema sustentabilidad, circularidad, es como algo totalmente desconectado de lo, ¿no? de lo que venimos acá impulsando, de las metodologías Lean, la filosofía que está por ahí, y en realidad, o sea, Lean te abre todo, en sí es la base en sí de todo esto, ¿no? Porque de alguna forma primero que estás todo el tiempo pensando en desperdicio, cómo bajar el desperdicio, ¿no? Y acá ustedes directamente dijeron, para esto no es desperdicio, esto es valor agregado. Y en realidad es cambiando el proceso, mejorando el proceso, mejora continua, lo pasamos de que sea desperdicio a valor, ¿no? Y ampliaron la vista, o sea, como que también esto de tener en cuenta, tuve en cuenta a la gente que lo puede venir a retirar, o sea, ampliaron los actores y cómo eso hizo cambiar totalmente la mirada. Y para eso requiere lo que ustedes tienen, que es liderazgo, de cambiar, es animarse a proponer algo, decir, no, esto no va a ser más caro. Al contrario, estoy convencido que esto va a beneficiar desde todo punto de vista y también siendo más económico como efecto secundario, pero ni siquiera voy por ahí. Yo quiero, probablemente la visión de ustedes de, che, yo quiero quiero impactar el mundo construyendo más sustentablemente, ¿no? O sea, por eso van por esto. Y terminan convenciendo a la gente que participa, haciendo la tarea, métricas, ¿no? Convencimiento inicial, hay un poco de push, no es que sea solo pull, pero digamos, eso es lo fantástico, ¿no? Como esta herramienta, las Planner, termina así generando como un ambiente adecuado para eso, porque genera acuerdos, puedes introducir nuevas cosas, ¿qué es esto? Entonces, como me encantó cómo pudieron linkear el tema, ¿no? Desde Last Planner, que tal vez mucho el público que se suma acá es, che, a mí me interesa el Last Planner porque es lo nuevo, qué sé yo, pero en realidad, te abre las puertas a un montón de cosas más. Es una... Sí, y a veces un poco lo que, o por lo menos, esto, no sé, yo soy arquitecta y siempre hice más que nada un recorrido de obra, y la cantidad de cosas que se tiraban, y siempre hice mucho recorrido de voluntariado, entonces era como, no entiendo por qué acá se tira tanto y en otros lugares falta tanto, entonces cuando después empecé a conocer el mundo Lean, me crucé con Rosario y empezamos como a fusionarnos entre una cosa y la otra, entender el orden es clave para poder generar estas cosas, y también algo que en esta obra no pudimos hacer, pero creo que si se hubiera hecho, es cuánto se disminuyó el dióxido de carbono, que hoy hablar en Argentina de la disminución de la huella de carbono es solo si sos Lido, si es una empresa que tiene mucha plata, que puede usar nuevas tecnologías y nuevos materiales, pero en verdad la verdadera huella de carbono está en otro lugar, ¿no? Entonces, como todo eso puedes hacer, pero que uno con su quehacer diario puede bajar y mitigar la huella de carbono. Entonces, es como que a veces se habla de una manera como, bueno, solo eso pasa en el primer mundo, y como en verdad hoy no solo mitigamos la huella de carbono, generamos ahorro económico siendo ordenados y pudiendo prever y estar un poco más atrás de la obra, ¿no? Sí, Sí. yo también le quería agregar un poco cómo las Planner lo que trae, un poco a colación de lo que vos traías, Federico, recién. Las Planner trae la conversación en rubros en los que muchas veces vamos tipo caballos, cada uno mirando su parte del proyecto, a veces mirando bastante poco al costado, lo que genera choques y un montón de cuestiones. Las Planner trae una cuestión, esto de las personas en el centro, y el poder decir, ¿no? Es más circular en el ánimo, en la forma. Y eso también hace que después, cuando uno quiere introducir cambios que hablan en otro idioma o que tienen más que ver con el beneficio mutuo que con el resultado económico de determinadas personas, es como que hace que se genere como el humus para que la cosa crezca, ¿no? Como que setea la situación. Entonces, también implica, también ayuda, o nosotros lo abordamos desde la parte ambiental porque como bien decís, es lo que naturalmente traemos nosotras. Yo creo que desde la parte social también ahí hay un montón para hacer, en cuestiones de seguridad también, el poder trabajar desde más mirándonos entre nosotros y desde el diálogo de lo concreto que nos está pasando en el día a día en cada proyecto,
sí, sin duda cualquiera de esos cambios, las Planner te lo facilita, te arma como el tobogán para poder ir avanzándolos y en ese sentido, sí, absolutamente. Creo que hay una pregunta más. Sí, Julio. Sí, me alimentó este nuevo aporte lo que acaba de decir Federico, y que tiene mucho que ver con lo siguiente, ¿no? Además del cambio de actitud respecto de si algo es recurso o es basura, lo que veo de este trabajo es una mirada de un propósito que va muchísimo más allá de la obra en particular, ¿verdad? Yo vengo trabajando hace más de 5 años con gente de Brasil que estamos trabajando en desarrollo regional integrado y sostenible basado en los 17 objetivos de la ONU. Veo un paralelismo y una sintonía y hasta te diría sinergia que no había visto hasta ahora en ninguna de las charlas de Lean. ¿Por qué? Porque claramente no tiene que ver con el hecho exclusivo de decir, bueno, yo tengo este contrato que tengo que terminarlo, sino decir, bueno, ¿qué estoy aportando al resto del ecosistema en los que estamos adentro? Y que tiene que ver cómo estoy beneficiando no solo a mi cliente, sino a la sociedad donde se está incorporando este proyecto. ¿Cómo nos aseguramos, por ejemplo, la idea de la huella de carbono? Hay muchas organizaciones, hay muchas municipalidades que podrían darse cuenta que puede ser mucho más rentable mantener el bosque que plantar soja, si aprendemos a comercializar nuestra huella de carbono. Que pueden ganar muchísimos dólares por el solo hecho de cuidar el medio ambiente, no desperdiciar, reciclar, etc. Así que nuevamente felicitaciones y sobre todo por el protagonismo que ustedes han incorporado. Gracias nuevamente. Bueno, no sé si hay más preguntas, no queremos demorarlo mucho más del tiempo que estaba pactado. Desde ya, bueno, agradecerles a las chicas nuevamente por haber aceptado, por habernos contado y habernos explicado tan bien todo este gran mundo y sobre todo, bueno, me quedo con este cambio de paradigma de lo que llamamos valor cuando desmontamos y de planificar el desmonte con más tiempo, que creo que es que uno quiere sacar todo rápido para empezar a trabajar y empieza mucho antes. Así que bueno, gracias nuevamente. Les damos las gracias a todos también los que estuvieron participando y a los que van a estar mirando este video por YouTube más adelante. Y Fede, no sé si querés hacer un cierre, si no... No, acompaño tus palabras, la verdad me pareció excelente la charla. Bienvenidas al mundo, digamos, al grupo de Lean. Espero que haya mucho más de este tipo de charlas, o sea, que incentive más charlas de este tipo, que están totalmente linkeadas para mí, o sea, digamos, como decía, Lean es un mundo de entrada para mí a todo esto, que es aparte una temática que me súper interesa, así que, bueno, esperemos que pique el bicho para que muchos más, ¿no? Pidan esto y que, digamos, y que ustedes tengan mucha demanda de lo que están haciendo. Así que las felicito por lo que están haciendo. Bueno. Muchas gracias a todos por participar y estamos en el grupo para conversar, charlar, consultas, idas y vueltas, mostrar cosas. Es un placer, realmente. Sí, ambas están en el grupo de LSI Argentina, así que cualquier consulta las pueden contactar por ahí. Si alguien que está viendo este video y quiere sumarse al grupo, escribe, hay un contacto en la página de Lean, puede escribir para sumarse. Y bueno, los esperamos a todos en los próximos eventos. El mes que viene hay un Lean un Lean Coffee, algunos con unas propuestas muy interesantes. Y bueno, se están sumando algunas propuestas regionales presenciales, como el viernes que viene en Córdoba hay una, en Río Cuarto, y va a haber en otros lugares. Así que los esperamos a todos en los próximos eventos. Muchas gracias y bueno, nos vemos en la próxima.
Hasta luego. Chao a Gracias. todos. Chau a todos.